Muy buenas tardes. Estamos en La Justicia a tu alcance. La Justicia a tu alcance es resultado del esfuerzo conjunto de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La Justicia a tu alcance tiene como objetivo llevar hasta ustedes, hasta sus hogares, sus centros de trabajo o el lugar en donde podamos estar interactuando, los temas más relevantes de la justicia y del derecho en Oaxaca. El derecho es uno de las áreas del conocimiento que está en mayor cambio, que presenta hoy en día un dinamismo impresionante y que además de eso es una materia íntimamente ligada con la vida de todas las personas. Uno de esos temas que ha cambiado radicalmente en los últimos años y que hoy en día nos sigue generando algunas interrogantes, inquietudes, a veces en algunos sectores hasta preocupaciones, es el funcionamiento del nuevo modelo de justicia. Ese modelo nuevo de justicia penal presenta grandes innovaciones, grandes cambios que por encima de cualquier otra cuestión hoy en día debemos entender. Sabemos que el acceso a la justicia es un derecho de todas las personas y que por ende es un derecho que debe de mejorar y debe de progresar paulatinamente. Para que podamos hablar en un momento dado de una cuestión como estas, pues tenemos que conocer cómo se desahogan esos procedimientos, cuáles son sus condicionantes, cuáles son sus etapas y sobre todo cuál es la utilidad que tiene para la vida de las personas. Esta tarde en La Justicia a tu alcance vamos a hablar del procedimiento abreviado, pero para que podamos entrar en materia vamos a ver esta cápsula que preparó nuestra producción y regresamos. La implementación del nuevo sistema de justicia penal entró en vigor recientemente en toda la República Mexicana. Es un nuevo modelo que tiene como fin hacer que los juicios sean más ágiles, transparentes y equitativos entre los involucrados en un delito. El marco jurídico que lo regula crea figuras que propician una mejor administración y procuración de justicia, así como el respeto absoluto a los derechos humanos y la igualdad procesal tanto para el que acusa como para el que se defiende. Dentro de este nuevo modelo de justicia penal, llama la atención el procedimiento abreviado, figura prevista en el artículo 20 de la Constitución Federal, por medio del cual se simplifica la realización del proceso, pues se platica y acuerda con el imputado sobre la aceptación de la acusación para el dictado rápido de una sentencia, otorgándole beneficios en las sanciones que se le impongan. Este procedimiento se solicitará cuando sea evidente que de llegar a juicio oral, la Fiscalía ganará el caso por tener acreditado el delito y la culpabilidad de su autor. Asimismo, dentro de este nuevo sistema de justicia penal se encuentra el delito privado o delito de acción privada, que significa en términos simples que la víctima o el ofendido pueden investigar delitos y acudir ante un juez para ejecutar la acción penal persecutoria en ciertos casos, sin necesidad de hacerlo a través del Ministerio Público, quien anteriormente era la autoridad facultada exclusivamente para hacerlo. Es decir, el fiscal deja de tener la exclusividad del ejercicio de la acción penal, tal y como lo prevé el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Algunos ejemplos de delitos de acción privada son las injurias o calumnias, en donde el injuriado o calumniado es quien busca una condena a través de una querella, si bien dependerá en cada caso del ordenamiento jurídico. Gracias. Pues para continuar hablando hoy sobre el procedimiento abreviado, se encuentra con nosotros el maestro Luis Raúl Hernández Avendaño. Él es juez de debate de la región de la Cuenca. Juez, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Justicia a tu alcance. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Agradezco la oportunidad de poder comentar algunos temas bastante importantes del nuevo sistema de justicia penal. Entonces estoy a la orden para cualquier conocimiento o plática que quisieran hacer sobre el nuevo procedimiento abreviado. Claro. Pues bueno, para que podamos tener un punto de referencia, ya vimos el material que preparó nuestra producción, pero para tener puntos de referencia, si pudiéramos ubicar 3, 4, 5 puntos esenciales de cómo cambió el modelo de justicia, del modelo inquisitivo que existía antes de la reforma penal nacional, y bueno, en Oaxaca es previo, porque en Oaxaca ya había sido establecido desde algunos años antes,
¿Cuáles serían esos puntos de referencia sobre el sistema anterior con el sistema actual? Y luego las particularidades que presentan. Yo sé que es amplia la pregunta. Este nuevo modelo de justicia penal en su funcionamiento, justamente para hacer más eficiente el modelo. Sí, bueno, el modelo de juicio oral, como lo llama la reforma, básicamente se denomina de juicio oral porque se resuelve todo en audiencia. Antes, si recordamos, teníamos muchos expedientes que eran papeles, eran escritos, que era lo que contenía el expediente. Antes se decía que el juez debería resolver únicamente conforme a lo que veía en el expediente. Ahora no, ahora el juez resuelve conforme lo que ve en audiencia o lo que oye en audiencia. Lo que se trata de garantizar ahí es que lo que había pasado en muchos países de Latinoamérica, incluyendo México, era que los que resolvían no eran los jueces, sino eran los secretarios o a veces los oficiales administrativos que proyectaban las sentencias. Aquí lo que se está buscando, y dicen que una de las grandes logros de la nueva reforma de juicio oral, es que los jueces están en el 100% de las audiencias y son las personas que por consecuencia resuelven los asuntos porque son los que vivieron las alegaciones de las partes y vivieron en su momento el desahogo de la prueba. Entonces una diferencia importante es el método, ¿no? Uno es método escrito, es decir, voy a resolver todo en base a los escritos que haya, y el otro es la audiencia, voy a resolver todo en base a un sistema de audiencia donde voy a estar frente a frente con el Ministerio Público, escucharlo, voy a estar con el acusado y su defensor, escucharlo también, escuchar a la víctima, que ha sido una de las grandes olvidadas del proceso. La víctima siempre en todos los sistemas es una de las partes más débiles y olvidadas del proceso penal. Entonces esa es la primera gran diferencia, ¿no? Y otras diferencias que hay son que empiezan a dar salidas alternas a la solución de los conflictos, como son los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional al proceso, y hace la instauración de un procedimiento especial, se llamaría así, que se llama procedimiento abreviado. Y el procedimiento abreviado tiene su fundamento en el artículo 20 constitucional, en el apartado A, fracción séptima, donde nos dice que si la persona acusada acepta su responsabilidad, puede llegar a negociar la pena del delito para que esta pena pueda ser reducida. Es decir, si por un delito la mínima era de 10 años, en esta posibilidad de negociación, uno podría llegar incluso hasta la mitad, ¿no? De decir, la pena que te voy a poner por haber aceptado tu responsabilidad y por no irnos a un juicio oral, que sería la vía ordinaria, te voy a dar 5 años de prisión en vez de los 10 que marca la norma, ¿no? La norma marcaba como mínimo 10 y bajaríamos hasta 5 por haber aceptado la responsabilidad. Ha tenido ciertas críticas este procedimiento abreviado. En sí, una de las críticas que se le hace al procedimiento abreviado es que no se basa en una cuestión de prueba, ¿no? Dicen no hay prueba ahí, sino que simplemente el Ministerio Público hace su lectura de los medios que tiene en su carpeta. Otra de las críticas es si se puede dictar o no sentencia absolutoria después de que una persona aceptó su responsabilidad, y esa es alguna de las inconsistencias que tiene el procedimiento abreviado del Código Nacional que sale en marzo del 2014 con el código de nosotros. En Oaxaca empezamos el juicio oral en 2007, sacamos un código. Este Código Procesal Oral de Oaxaca establecía el procedimiento abreviado, pero establecía una diferencia. En el Código Procesal de Oaxaca sí podíamos dictar una sentencia absolutoria si es que no nos convencía lo que el Ministerio Público decía para poder condenar a una persona. En el Código Nacional, no, a mi interpretación, no permite una sentencia absolutoria, sino lo que hace es que si el juez ve que el Ministerio Público no tiene elementos para poder llegar a una sentencia, lo que hace el juez es, ¿sabes qué? No procede el procedimiento abreviado y te recomiendo a ti, acusado, mejor irte al juicio, porque en el juicio muy probablemente salgas absuelto, pero el procedimiento abreviado tiene como finalidad descongestionar el sistema para que no todos los asuntos lleguen a juicio oral. Muchos dijeron que la reforma del juicio oral era más bien, o podía ser denominada
reforma del procedimiento abreviado, porque se espera que el 95% de los asuntos se resuelvan por procedimiento abreviado y solamente el 5 o el 3% se resuelva por juicio oral. Claro, pero es que es además, es una premisa que nos ha costado mucho trabajo entender, lo digo como sociedad en general, que no todos los asuntos deben llegar al juicio. Vamos, nos podemos ir, que yo entiendo que no es materia de este programa, por ejemplo, lo que era que se abría un procedimiento, por ejemplo, por daños por tránsito de vehículos, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor una de las personas involucradas que había sido la responsable no tenía dinero para pagar, terminaba en prisión. Y en realidad, pues dices, bueno, ¿y para qué quieres una persona en prisión? Activar todo el procedimiento penal si al final de cuentas es un arreglo económico el que estás buscando. O sea, la víctima en ese caso lo que quiere es ser reparada, pues, ¿no? Y creo que hay muchos, vamos, eso es a lo mejor un ejemplo bastante simple, pero puede haber otros que son un poco más complejos, que sin embargo lo que también va buscando es que no lleguen a juicio todos los asuntos, es decir, que el sistema solamente, y corríjame si estoy en una idea equivocada, pero la idea de esto entonces sería que el juicio oral únicamente quede para los asuntos más complejos, más trascendentes, que sí deban de llegar a un juicio. Sí, de entrada, bueno, el sistema penal se enfrenta a una impunidad muy grande, ¿no? Se está hablando de que el sistema penal no puede juzgar todos los delitos que se cometen en la sociedad, ¿no? Entonces, muy poco porcentaje llega a los juzgados, pero aunque es un muy poco porcentaje lo que llega a los juzgados para su tramitación, en la estructura es demasiado trabajo. Digamos, el sistema no podría procesar tantos delitos y tantos procesos que tiene. Entonces, uno de los mecanismos que utilizó para que no todos esos procesos lleguen a juicio oral, que como bien dices, el juicio oral implica un mayor gasto, y aparte de un mayor gasto, un mayor tiempo. ¿Qué es lo que yo creo que debería llegar a juicio oral? Cuando el acusado dice yo no soy el que cometió el delito, yo tengo y necesito defenderme porque yo no cometí el delito, quiero irme a juicio oral, quiero que realmente destruyan mi presunción de inocencia mediante prueba vertida ante un juez para que me juzgue. Es decir, quiero que vengan los testigos, quiero que venga la víctima a decir qué fue lo que yo hice para que me pueda juzgar porque yo no lo reconozco. Ese es el juicio oral, ¿no? Y el procedimiento abreviado tiene como idea que convencer a las personas que sí cometieron los delitos, acepten esa participación para que no se haya un gasto en esos recursos, tanto humanos como económicos, en el juicio oral, y busca persuadir esta intención de aceptar su participación premiándolos con una reducción de la pena, es decir, el defensor y el acusado negocian la pena con el Ministerio Público. Ya la norma establece un mínimo y un máximo para un delito. En el procedimiento abreviado la ley te da la posibilidad de bajar ese mínimo dependiendo del delito, hasta una tercera parte de la pena mínima. Entonces la idea del procedimiento abreviado es descongestionar este sistema penal que de otra forma no podría trabajar los procesos que llegan. Que la crítica que puede ser es que de por sí muy pocos procesos en comparación a la realidad de delitos que se cometen en la sociedad llegan al juzgado, y aún así el juzgado no puede con esa cantidad que representa muy poco en la realidad, pero en estructura es demasiado, y por eso es que se inventa la figura del procedimiento abreviado, que podría tener un antecedente con nuestra legislación anterior, con el procedimiento sumario. En otras entidades federativas y en Oaxaca también, con ciertas regulaciones, había algo que se llamaba el procedimiento sumario, que igual se aceptaba la responsabilidad para poder ser sentenciado con prontitud. La única diferencia es que en el procedimiento sumario que teníamos antes de juicio oral, es que no había la posibilidad de bajar la pena del mínimo. En cambio, en el procedimiento abreviado sí te da la posibilidad de negociar esa pena, siempre garantizando el pago de la reparación del daño, que ahí tenemos un detalle, ¿no? Claro. Cuando existía el procedimiento sumario,
existía un catálogo de delitos por los que procedía, y en este procedimiento puede proceder para cualquier delito siempre que la persona imputada acepte su responsabilidad, ¿o cómo funciona? Sí, en el procedimiento sumario, dependiendo de la legislación de cada estado, sí establecía delitos en los que procedía y delitos en los que no. En el procedimiento abreviado procede con todos los delitos. Cualquier delito que sea sometido a procedimiento abreviado es procedente. La única diferencia que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales es que, dependiendo del tipo de delito, puedes bajar 2/3 partes o puedes bajar hasta la mitad. Ahí depende. También hay que entender que el código dice hasta, o sea, no quiere decir que es obligatorio, sino que tiene un rango del mínimo a la mitad para poder negociar con el acusado y la defensa. Y es cualquier delito puede ser sometido a procedimiento abreviado porque la intención es que ese delito no llegue a juicio. Entonces, como cualquier delito puede llegar a juicio, igual cualquier delito puede llegar a procedimiento abreviado, siempre y cuando se cumplan con las formalidades que establece el código. Las formalidades son que básicamente lo pida el Ministerio Público, y aquí uno a veces puede decir, bueno, ¿por qué si está en el 20 constitucional no lo puede pedir el acusado, ¿no? ¿Por qué no lo puede pedir él como beneficio, digamos, el procedimiento abreviado? Y tiene que ver con una cuestión de operatividad, o sea, el Ministerio Público tiene la facultad de pedir el procedimiento abreviado porque él es el que va a sostener ante el juez de control la posibilidad, o va a convencerlo de que realmente la persona que está ahí cometió el delito. Nosotros tenemos ya cierta tradición en el que la confesión del acusado no es suficiente para condenarlo. Entonces, que el acusado haya aceptado su participación en el delito no quiere decir que sea suficiente para poder condenarlo. Debe haber otros medios de prueba que corroboren esta participación. Que le dé certidumbre al juez. De que efectivamente eso pasó, porque esa también es otra de las cuestiones. El juez debe preocuparse por resolver por lo que realmente pasó, por la verdad, ¿no? No puede resolver bajo una mentira, por eso es que establecen ciertas reglas para valorar los elementos y datos de prueba. Entonces, la idea es que, ¿por qué lo pide el Ministerio Público? Porque él es el que sabe en qué momento ya tiene los elementos necesarios para poder convencer al juez de que esta persona realmente cometió el delito que le está acusando, independientemente de que haya aceptado o no su participación en él. Claro, vamos a un corte muy breve y regresamos a La Justicia a tu alcance. De acuerdo con la reforma constitucional del año 2018, el procedimiento abreviado dispone que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce su participación en el delito ante la autoridad judicial voluntaria y con conocimiento de las consecuencias, existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. El juez citará audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Me parece aceptable siempre y cuando la justicia sea, como bien lo dice ahí la pregunta, pronta y expedita, pero que se aplique con legalidad la pena. Yo estoy a favor de que sea así, pero también estoy en contra de que los delitos no sean castigados como se debe. Yo pienso que a mayor pena, obviamente de cárcel, hablo de encarcelamiento, los delitos disminuirían. Pues es adecuado porque en México existe mucho rezago en impartición de justicia y yo creo que podría no ser para todos los delitos, sino en algunos que se puedan resolver así, ¿no? Está mal por lo que se tiene que llevar una cierta investigación, ya sea algo simple, también puede llegar a tener algunos otros ciertos
no sé cómo explicarlo, otros ciertos argumentos más, y no debe de ser rápido, siempre tiene que tener una explicación o algún cierto procedimiento un poco más amplio. Híjole, sería el sueño de todo ciudadano, ¿no? Y la pesadilla, por supuesto, de cualquier delincuente que infrinja la ley, por supuesto. Bueno, yo pienso que entre más rápido sea resolver el problema mejor, porque luego los mismos el mismo gobierno o el mismo juez le da más largas al asunto y nunca se resuelve al final de cuentas. Pues yo digo que sería entre más rápido mejor. Estamos de regreso en La Justicia a tu alcance. Les recordamos que pueden vernos a través de Facebook, a través del canal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en YouTube, y que también pueden escribirnos a través de las redes sociales por si tienen sugerencias de temas, preguntas, comentarios. Las redes las hacemos todos somos parte de ellas, y la interacción siempre nos permite mejorar y saber cuáles son los temas que son de interés para ustedes que nos están viendo desde sus casas. Pues estamos platicando sobre el procedimiento abreviado en el juicio oral penal, y nos estaba platicando, juez, cómo inicia este procedimiento abreviado a partir de lo que dice la Constitución, y cómo cuando ya se está en un proceso en concreto, hay un punto en el que el propio Ministerio Público es quien activa este procedimiento abreviado. ¿Nos puede platicar así con más detalle cómo se va dando cómo se va construyendo este camino para llegar hacia un juicio abreviado? Sí, voy a utilizar un ejemplo para tratar de que quede todos los aspectos materializados, ¿no? Vamos a suponer que el Ministerio Público está acusando a alguien por homicidio calificado, ¿no? Un homicidio calificado que tiene una penalidad de 30 a 40 años, ¿no? Se dicta auto de vinculación porque el procedimiento abreviado únicamente se puede pedir una vez que se dictó auto de vinculación hasta antes del auto de apertura a juicio, es decir, hasta antes de que nos vayamos a la etapa de juicio oral. Entonces, el Ministerio Público está acusando a alguien por un delito de homicidio calificado cuya pena es de 30 a 40 años. Pero ya después que consigue el auto de vinculación, el Ministerio Público junto con el defensor llegan a un acuerdo de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué nos vamos a juicio? Mi acusado va a aceptar su participación en el delito y queremos irnos a un procedimiento abreviado. Aquí cabe la posibilidad, también hay críticas respecto a esto, pero es lo que dice la ley, cabe la posibilidad que el Ministerio Público cambie su acusación, es decir, en vez de que lo acuse por un homicidio calificado, diga, está bien, te voy a acusar por un homicidio simple, cuya pena es de 12 a 25 años. En vez de irse por el calificado, nos vamos por un homicidio simple. ¿En qué cambia el homicidio calificado y el homicidio simple? En la pena. Básicamente lo importante es la pena, ¿no? Obviamente el calificado tiene que ver que es ventaja, si lo hiciste con ventaja, si lo fue utilizado con traición, o si utilizaste un arma, si fue premeditado, ¿no? Si fue con alevosía. Ese tipo de cuestiones hacen que un homicidio se califique, es decir, que sea penado en mayor grado si tú utilizaste un arma, si tú premeditaste la utilización de algún instrumento para poder privar de la vida, si esa persona era una persona que te debía confianza y confió en ti y por eso fue que tú lo pudiste acceder a él y matarlo, entonces ahí traición, ¿no? Entonces ahí se eleva la pena. Entonces el Ministerio Público, con base a que ya negoció esta pena, que también se puede prestar a corrupción, han dicho muchos, pues no se presta a corrupción con el Ministerio Público, pero eso ya tiene que ver con ética de las instituciones. Entonces el Ministerio Público puede decir, vamos a procedimiento abreviado, pero por homicidio simple. Nada más te voy a acusar por homicidio simple. Y van con el juez de control, acusa por homicidio simple, pero el juez de control, para que pueda proceder con el abreviado, tiene que decirle al acusado que él tiene derecho a un juicio oral, si sabe que tiene derecho a un juicio oral. Ya que está seguro de que el acusado entendió que tiene derecho a juicio oral, decirle si renuncia a ese juicio oral. Y si ya tiene certeza de que entiende qué significa renunciar a juicio oral, es decir, no ir a una audiencia donde él puede llevar prueba y los que lo acusan tienen que llegar, él renuncia a eso, entonces le dice, entonces estás de acuerdo que se te sentencie con lo que el Ministerio Público tiene hasta ahorita,
y también de si aceptas la participación de ese hecho que él está diciendo que tú cometiste. Y aquí es donde ocurre esta cuestión de que el acusado acepta esa participación, pero no confiesa. O sea, unos llaman que es una confesión, pero realmente él no pasa a declarar, no dice en qué forma lo hizo, simplemente acepta que participó en el hecho que el Ministerio Público está diciendo. Entonces, por esa razón es que el juez no le es suficiente que él acepte, sino que el Ministerio Público tenga otros medios de prueba, como pueden ser testigos que vieron que él cometió el homicidio, las periciales que tienen que ver a lo mejor con el instrumento empleado, también con la forma en que la causa de la muerte, por ejemplo, de la persona, con el tiempo de muerte. Este tipo de cosas ayudan a corroborar la historia del Ministerio Público con independencia de la aceptación. Exacto, de que está aceptando. Ajá, el acusado. Entonces, por esa razón es que una vez que el juez ya ve todo esto, escucha al Ministerio Público y estudia los medios de convicción, decide si es suficiente para condenar a alguien. Hay que recordar que la Constitución dice que no se podrá sentenciar a nadie si no se está más allá de toda duda razonable. Esta cuestión de toda duda razonable aplica también al procedimiento abreviado, pero aplica de una manera diferente. ¿Cuál sería la manera diferente? De que si tú tienes como juez duda de que así ocurrió, lo que tienes que decir es que el procedimiento abreviado no procede, es decir, no voy a sentenciar a alguien porque tengo duda, mejor que se vaya a juicio y en juicio que se resuelva este problema. Si el juez no tiene duda, es decir, si el juez dice, no tengo duda de que él cometió el delito, entonces es que sentencia. Claro. Y por ejemplo, siguiendo el caso práctico que nos está comentando, nos decía usted que el Ministerio Público con la defensa puede negociar incluso el tipo de acusación que va a formular, y el juez en el procedimiento abreviado lo puede reclasificar otra vez. O sea, puede decir, oye, esto no es un homicidio simple, esto es un homicidio calificado y te voy a sentenciar por homicidio calificado. ¿Eso podría ocurrir? No, porque es una negociación prácticamente, ¿no? Se le dice al acusado antes de que proceda con el abreviado, que tal vez este requisito fue el que me faltó explicarlo más, se le pregunta al acusado, aparte de aceptar el hecho, si está de acuerdo con la pena que le está imponiendo o lo que está pidiendo el MP. Si el acusado dice, estoy de acuerdo con el hecho, pero no con la pena, no procede el abreviado porque es un acuerdo en el que los dos están aceptando a esa pena, o sea, ya van algo seguro, pues. Y ese es el incentivo que se da para que los defensores y acusados opten por un procedimiento abreviado, que puede ser inmediatamente después del auto de vinculación a proceso. Entonces, ese es lo que trata de hacer el procedimiento abreviado, es que se respete ese acuerdo. Si no hay respeto de ese acuerdo, pues no podría proceder. Por eso es que el juez no podría reclasificar yo digo que ni en beneficio ni en perjuicio podría reclasificar, porque el Ministerio Público aceptó una pena, el acusado y el defensor aceptaron la pena. Si la reduces, pues el Ministerio Público va a decir, yo no acepté esa pena, yo no la pedí. Si la elevas, también el defensor y otros va a decir, yo no acepté esa pena, yo acepté la que dijimos, la que pactamos. Entonces, por eso, si el juez cree que hay diferencias ahí, de que el hecho puede ser un hecho distinto, yo creo que tampoco procedería el abreviado. Tendría que decir, váyanse a juicio y en juicio resuelvan este problema, porque para mí no corresponde. Es por eso que el Ministerio Público debe saber que cuando cambia la acusación, qué elementos o qué datos de prueba va a ofrecer. Por ejemplo, si aquí se hablaba de que se utilizó traición, pues ese aspecto lo tendría que omitir al momento de incorporar los datos de prueba para poder configurar un delito de homicidio simple en lugar de uno de homicidio calificado. Aunque por lo general los jueces ven que si hay posibilidad de un delito mayor, la víctima, si no se opone a esta cuestión, pues por lo general procedería el abreviado, como lo pide el Ministerio Público. La víctima únicamente podría oponerse si no se garantiza su reparación del daño, que ahí tenemos un detalle. En muchos estados han establecido que garantizar la reparación del daño es pagarla. Otros han dicho que garantizar simplemente es decir que se tiene que pagar en la sentencia, no es pagarla, porque muchos acusados pues no tienen para pagarla y no van a acceder a un procedimiento abreviado simplemente por no
por no tener dinero. Lo que sí dice el Código Nacional es que se debe cuantificar, y muchas veces hemos tenido el problema de que en abreviado se va en abstracto la reparación del daño, y parece que eso sí no lo permite el Código Nacional, sino el Código Nacional dice ya debe estar cuantificada la reparación del daño para proceder a un abreviado, porque así tú ya sabes cuál es la pena. La reparación del daño es una pena pecuniaria, así lo tenemos nosotros. Entonces, si se va en abstracto, pues es una pena que quedó indeterminada, ¿no? No sabes cuánto vas a pagar. Puede que por la pena pecuniaria tú digas, no acepto ese abreviado, ¿no? Pero en muchos casos se ha procedido con el pago de la reparación del daño en abstracto, cuando debe ser ya líquido, ya cuantificado. Sí, es decir, en pesos y centavos, como decimos sí, coloquialmente. Sí, así tendría que estar. Ahora, porque es una duda que yo en lo particular lo he escuchado en diversas ocasiones, nos decía que existe el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal de Oaxaca. ¿Cómo conviven? ¿Cómo sabemos que uno abrogó al otro? Es decir, el Código Nacional eliminó, vamos a decir así, a los códigos estatales que ya existían, como el caso del oaxaqueño, que es un código de 2007, nos decía, ¿no? Sí. En este caso, sabemos que ese proceso no es de que desaparecemos uno en aras de otro y hasta nunca, ¿no? Sino que es un proceso paulatino. ¿Cómo se va dando esta sustitución del código estatal con el código nacional? Sí, es un tema un poquito complejo, a ver si lo puedo explicar. En Oaxaca hay 3 legislaciones procesales, que sería el Código de Procedimientos Penales, que es sistema escrito, porque todavía hay asuntos del sistema escrito. El sistema viejo, ¿no? El sistema viejo, o sea, todavía hay. El Código Procesal Penal, que es el Código oaxaqueño que salió en 2007, y también el Código Nacional de Procedimientos Penales que salió en marzo de 2014. Esas 3 legislaciones procesales son las que se aplican en Oaxaca. ¿Qué va a determinar qué legislación procesal vamos a aplicar? El primer criterio es cuándo sucedió el hecho. Una de las normas que se ha establecido es que las normas procesales se aplican de momento a momento, es decir, no se pueden aplicar retroactiva ni ultraactivamente. Es decir, las reglas del juego son las del momento y no se podrían cambiar. Por esa razón es que solamente podemos aplicar un código, ¿no? Y hay unas excepciones ahí, como por ejemplo en figuras independientes como medida cautelar, pero si el hecho sucedió durante la vigencia de estos códigos, ese es el código que se va a aplicar. En el Código de Procedimientos Penales, que es sistema escrito, digamos es antes de septiembre de 2007, ¿no? Si es Código Nacional de Procedimientos Penales, tendrá que ser como lo fue declarando el Estado desde que salió en marzo de 2014, y el Código Procesal oaxaqueño pues solamente va a ser utilizado de hechos que estuvieron en su vigencia, es decir, de 2007 al 2014 en los estados que entró. El Código de Procesal, que es el del escrito, el del sistema viejo será del 2007 para atrás, claro, y el Código Nacional es del 2014 para adelante, dependiendo de las declaratorias que hizo el Estado. Es decir, el Estado dijo, en esta región ya empieza Código Nacional, en esta otra región empieza a esta fecha Código Nacional. Y así fue paulatinamente hasta que el 2016 ya es en todo el Estado el Código Nacional, pero eso no quiere decir que no se apliquen las otras legislaciones, sino que depende de cuándo se cometió el hecho para ver qué código procesal van a ocupar. Pero también hay una norma especial que dice que aunque sea un hecho del 2007, por ejemplo, pero por alguna razón no se denunció, sino se está denunciando hoy, entonces la investigación va a empezar hoy. Ese hecho puede ser juzgado con Código Nacional de Procedimientos Penales porque está bajo esas reglas, se inició con esas reglas. La idea está en que el hecho debe ser juzgado con la ley que estaba vigente en su momento, y únicamente cuando no se haya hecho nada puedes aplicar otro código nuevo, porque no has realizado ningún acto de investigación que pueda ser anulado. Básicamente un ejemplo sería de que si un hecho que salió en el 2007 con código escrito, es decir, con código procesal del sistema mixto, tenía reglas diferentes para la investigación, había reglas para la incorporación de prueba y ese tipo de cosas que son distintas al Código Nacional. Si esa investigación la hiciste con estas reglas y después quieres acusar con Código Nacional o vincular con Código Nacional,
el juez te podría decir que no respetas las reglas del Código Nacional y puede invalidar esa investigación. Por esa razón es que se decidió que se respetaran estas investigaciones ya iniciadas, ¿no? A menos que no se haya iniciado nada, entonces puedes iniciar con código nuevo. Claro. Vamos a un corte muy breve, no nos tardamos nada y regresamos a La Justicia a tu alcance. El 5 de marzo del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales y en su capítulo 4 contempla el procedimiento abreviado. De igual modo, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia incluye la figura denominada acción penal privada. El artículo 21 de la Constitución, que señala que la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial, sin que esto implique que el Ministerio Público deba seguir velando por el interés. No obstante, la víctima u ofendido podrán ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad o cuya punibilidad máxima no exceda de 3 años de prisión. Así, en caso de contar con datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, la víctima podrá acudir ante el juez de control a ejercer la acción penal, sin necesidad de acudir al Ministerio Público. Pues claro, si tengo la oportunidad lo haría, incluso aunque no fuera precisamente a mí, sino a personas que conozco, realmente no dudaría en hacerlo, porque vamos a lo mismo, o sea, si lo dejamos en manos de las autoridades, siento que es un proceso que tarda demasiado tiempo. Si tienes los recursos y la disponibilidad de tiempo, pues está muy bien, porque a veces contratas a personas que te dan vueltas o te cobran de más y no puedes solucionar el delito que sufriste, ¿no? Bueno, ahí yo digo que nosotros pues sí podríamos hacerlo, pero lo haríamos, pero siempre y cuando también la justicia estuviera también de acuerdo, porque a veces los mismos, la misma justicia no lo hace. Entonces a veces por eso uno también hace justicia por su propia mano. Me parece una buena idea en esa situación. Desafortunadamente llega a caer en la parte de, podemos decir, de justicia propia mano, y eso podría generar algunas situaciones de interés que pueda causar algún problema ante la justicia, ¿no? Pues siento que es mejor igual para la víctima porque ella sabe en qué circunstancias pasaron y sabe dónde buscar esas pruebas. Pues le abre un mundo de posibilidades, ya que estamos sujetos a que la policía haga las investigaciones de una manera pues al vapor y sentencien a la gente sin más ni más, ¿no? Estamos de regreso en La Justicia a tu alcance. Esta tarde-noche estamos hablando del procedimiento abreviado. Es, como hemos visto a lo largo de esta emisión, es un mecanismo que la propia ley prevé para propiciar el descongestionamiento de los órganos de impartición de justicia y también para hacer posible, por encima quizá de eso, el postulado constitucional de que todas las personas tengan justicia pronta y expedita frente a cada hecho que está tipificado como delito. Justamente, juez, que nos acompaña esta noche el maestro Luis Raúl Hernández Avendaño, él es juez de debate de la región de la Cuenca, aquí del estado de Oaxaca, y nos está platicando sobre todo lo que está alrededor del funcionamiento de este procedimiento abreviado. Decía usted al inicio, una parte que quiero rescatar, que en la mayoría de los juicios, de los anteriores, y quizá también es una de las premisas que tiene este nuevo sistema, es no dejar olvidada a la víctima. Es decir, muchas veces se desahogaba todo el procedimiento y la víctima, que finalmente fue quien resintió el daño, el delito,
el quebranto o lo que haya sido, era la última o vamos, ni siquiera se le consideraba. En este caso, ¿qué papel juega la víctima en la reparación? En todo este proceso, ¿en dónde está la víctima? Sí, bueno, en el sistema de juicio oral, primero la víctima trata de dársele una participación activa en el proceso. Como dices, la víctima es la gran olvidada del proceso penal porque es el que sufre la lesión, pero también es la que se ignora al momento de procesar. Entonces, en el procedimiento abreviado y en el sistema de juicio oral, se ha buscado que la víctima tenga un asesor jurídico y ese asesor jurídico le explique con independencia del Ministerio Público las consecuencias y las razones de las instituciones que establece el juicio oral. El papel de la víctima en el procedimiento abreviado únicamente, primero sería de conocimiento, es decir, cuando el Ministerio Público pide un procedimiento abreviado, el juez tiene la obligación de hacerle saber a la víctima que va a haber un procedimiento abreviado, ¿no? Para que ella pueda en su momento oponerse y tener conocimiento de esto y comparecer a audiencia. Sin embargo, el código nos dice que si la víctima no comparece, aún así se va a llevar a cabo el procedimiento abreviado porque se cumple con la idea de darle conocimiento y que si tuviera una oposición comparezca a audiencia. Si no comparece a audiencia y fue bien notificada, pues entiende que no tiene ninguna oposición con el procedimiento abreviado. Pero si compareciera a audiencia, su participación, la ley la establece únicamente como oposición de reparación del daño, porque como habíamos dicho, el procedimiento abreviado está para descongestionar, es decir, se va a castigar un delito, y como se va a castigar un delito y lo que se busca es una pena, la participación de la víctima no puede ir más allá de que se le repare el daño, es decir, el Estado ha sentido que está conforme con que se castigue de esta manera y lo único que le queda a la víctima es su reparación del daño. Entonces ella nada más podría alegar respecto a que la reparación del daño que ella quiere sea cubierta de manera real o como ella considera que debe ser cubierta. Ahí nada más debería haber el debate, pero por lo general para llegar al procedimiento abreviado también esta parte ya debe estar solucionada, es decir, el infractor junto con la víctima de alguna forma debieron ya llegar a un acuerdo respecto a la reparación del daño. O muchas veces esta función la hace el Ministerio Público, pero la posición de la víctima nada más va en este tópico en específico. Si el juez considera que su oposición no es legal, digamos que está pidiendo más de lo que le podría corresponder aunque se fueran a juicio, entonces el juez aún así podría resolver que procede el abreviado y sancionar con la reparación del daño que él considera prudente y que el Ministerio Público está pidiendo, pero digamos la participación de la víctima, a diferencia del sistema anterior, es que por lo menos se le escucha, ¿no? Por lo menos se le da la oportunidad de que alegue y que comparezca a audiencia, ¿no? Pero su participación queda limitada al aspecto económico de la reparación del daño. Claro, y nos decía hace un momento que esa reparación se fija en abstracto, en líquido, y en qué momento queda obligado el sentenciado a cumplirlo. ¿Eso cómo ocurre? Pues, ¿no? O sea, porque una cosa es que se fije y otra cosa es el momento cuando de manera efectiva dicen, bueno, aquí está tu daño reparado. Sí, por lo general en el procedimiento abreviado muchas veces se acepta porque vas a alcanzar la libertad cuando ya te sentencian. Y para que alcances la libertad muchas veces tienes que pagar la reparación del daño. Entonces en algunos casos que son muy pocos, el acusado acepta el abreviado y en ese mismo momento que lo están sentenciando está pagando la reparación del daño. En los demás casos lo que debe hacer el juez es, por ejemplo en el caso del homicidio, dependiendo del momento en que se haya cometido, es pagar la reparación del daño por el homicidio, que ronda cerca de los 170,000, 180,000 pesos, dependiendo de la época de los hechos, o la de ahorita, que son un poquito más de 400,000. Entonces, el Ministerio Público puede pedir esa reparación del daño, el juez sentencia en esa liquidez, es decir, ya pone en la cantidad exacta cuánto es lo que vas a pagar. Y esto no quiere decir que lo vaya a pagar en ese momento, sino que hay una siguiente fase que se llama ejecución de la sentencia, y en esa ejecución de la sentencia el juez de ejecución es el que se aplica para poder obligar al sentenciado a pagar una reparación del daño al que fue sentenciado. Aunque por lo general los que son sentenciados, como están en la cárcel, no pagan la reparación
del daño porque no trabajan y no tienen bienes que embargar, esa reparación del daño queda bajo un procedimiento económico coactivo, es decir, la Secretaría de Finanzas inicia un procedimiento en el cual busca bienes para poder embargar y mientras no embargue nada, pues sigue subsistiendo la obligación de pagar la reparación del daño hasta que prescriba, que hasta ahorita el Código Penal establece 10 años para que se prescriba la reparación del daño. Una vez prescrita, pues ya el interno no tendrá obligación de pagar esa reparación del daño. Entonces, más o menos ese es el camino de la víctima, aún muy difícil todavía porque se ha estado peleando porque haya fondos por parte del Estado para que el Estado pague la reparación del daño y después ya repita, es decir, ya obligue al acusado a que le pague al Estado, ¿no? Ya no a la víctima, sino como al si le Estado. diera un crédito, vamos a decir así. Exactamente, un crédito fiscal, pero todavía no se ha llegado a concretar, ¿no? Claro, y otra pregunta que entiendo que es concomitante al tema, no necesariamente. ¿Una persona puede mantenerse privada de la libertad porque no ha pagado la reparación del daño? Es decir, llega el momento en que cumplió los años de sentencia con días y todo a los que fue sentenciado, y si no lo ha pagado, ¿se queda en prisión o el bien jurídico de la libertad, de recobrar la libertad, es superior a eso? Sí, la Constitución dice que no puedes estar privado por deudas de carácter civil, es decir, por deber dinero. En este caso, la reparación del daño es eso, es deber dinero. Entonces, si tú cumples con la prisión, no te pueden mantener preso porque tú debas dinero. También lo que hay que entender es que no porque hayas cumplido con la prisión ya no vas a pagar la reparación del daño, o no hay obligación de pagarla, es decir, puedes salir de la cárcel y te van a ir a buscar las personas de finanzas para que tú pagues la reparación del daño, o incluso la víctima puede irse a una acción civil donde quiera obligar a que pagues la reparación del daño, es decir, hay un daño ahí y un deber de pagarlo, aunque hayas estado en prisión, pero no por ese deber vas a continuar en prisión. Claro. Se cumplieron hace poco tiempo 10 años de los juicios orales en Oaxaca, y usted trae un libro que nos parece que es muy interesante porque es ¿cómo se dice? Un concentrado de conocimientos, experiencias relacionados con la operación de los juicios orales. Cuéntenos un poco, por favor, de esta obra, que es bien interesante y bien importante. Sí, la obra se llama 10 años de juicio oral en Oaxaca. Se trató de publicar el año pasado porque eran los 10 años en Oaxaca, pero ahora que se cumplen los 10 años a nivel nacional, 10 años a nivel nacional, es por eso que le estamos nosotros, tuvimos la idea de hacer una compilación, coordinar esta compilación con otros autores, con la Universidad Benemérito, por la Benemérita Universidad de Oaxaca, es la que nos ayudó con la editorial para poder conseguir esta publicación, y esta publicación tiene que ver con las experiencias que se han tenido de 10 años de juicio oral en Oaxaca. ¿Por qué es importante o por qué, digamos, Oaxaca tal vez sea el único estado que salga con una publicación como esta? Porque Chihuahua y Oaxaca son los únicos que desde 2007 iniciaron juicio oral, es decir, aunque exista el Código Nacional de Procedimientos Penales, salió en 2014. Muchos estados apenas en 2014 empezaron el juicio oral, por eso no tienen la experiencia de la década, ¿no? Claro. Nosotros somos los pocos estados que tenemos una experiencia de la década en el que podemos hablar de un código, cómo es que pasamos de un código de juicio mixto a un código de juicio oral propio, oaxaqueño, y de ahí a un código nacional, es decir, un código para todo el país. Y de aquí nos apoyamos de varios jueces de los estados, el magistrado René también nos ayudó bastante para poder hacer esta... René Hernández, ¿no? René Hernández Reyes, para poder hacer esta compilación, y de académicos como el doctor Miguel Sarre, como el doctor Fernando Tenorio Tagle, el doctor José Daniel Hidalgo Murillo. Ellos nos aportaron su visión del juicio oral y las plasmamos en este libro junto con las experiencias de los operadores, que son algunos jueces del estado de Oaxaca. Claro, y que son cuestiones muy innovadoras porque finalmente a nivel país todavía se está explorando mucho de lo que aquí ya, son experiencias ya brevadas, ¿no? Sí, o sea, la experiencia lo que quisimos hacer en el libro es ver cómo se hacía en el estado antes de Código Nacional, cómo lo establece Código Nacional y establecer
cuál era mejor, más o menos, es decir, qué procedimiento, qué forma o qué interpretación era mejor y cómo poder operar actualmente las figuras del Código Nacional, tratando de rescatar lo bueno que teníamos nosotros y poder aplicarlo y, así como dices, aportarlo a nivel nacional, ¿no? Claro, ¿este libro ya fue editado, está en proceso? ¿Dónde se encuentra? Este libro ya está finalmente en proceso de impresión. La Benemérita Universidad de Oaxaca va a dar próximamente los informes para la presentación del libro con los autores, y también va a decir la forma en que podamos nosotros tener un ejemplar en la mano. Perfecto. Pues, maestro Luis Raúl Hernández Avendaño, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en La Justicia a tu Alcance, y sobre todo gracias a usted, que con el favor de su atención hace posible estas emisiones. Aquí nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en Cor TV. Muchas gracias y muy buenas noches.